El sociólogo y filósofo mexicano Armando Bartra ha estado muy cerca, desde hace décadas, de los movimientos sociales del país. No solo los ha estudiado, sino que los ha acompañado con sus ideas. Lo mismo ha hecho en los últimos años con Morena, con la 4T y con el presidente Andrés Manuel López Obrador. Para Bartra, el paquete de reformas conocido como el Plan C del presidente producirá, en los hechos, una nueva constitución para México, la constitución de la 4T. Yo creo que esto es la nueva constitución mexicana con aquellas modificaciones necesarias para restaurar el viejo progresismo de la constitución mexicana de 1917, por un lado, y por otro lado ponerlo al día con los retos del nuevo milenio. El otro tema asociado con la constitución y con el cambio que implica, porque uno de los temas fuertes ahí es el cambio del sistema político. Se ha polarizado mucho con el INE, se ha polarizado mucho con el instituto. No es solo eso, es un régimen de partidos oneroso, complicado. Y en ese sentido, Bartra está a favor de las reformas al INE y al Poder Judicial. Yo creo que se requiere una reforma política y sobre todo se requiere una reforma del Poder Judicial. Con esto no estoy diciendo que yo me sumo a todos los calificativos que desde la izquierda se han lanzado contra los jueces, que creo que son legítimos y válidos, pero me refiero a un fenómeno latinoamericano y diría yo estructural. El Poder Judicial es un poder conservador, es un poder de compensación conservadora, es un poder que trata de frenar los cambios, evitar los cambios, atenuar los cambios, es su función de algún modo. Y en América Latina no solo está cumpliendo esta función conservadora y de atenuar los cambios, sino que está cumpliendo una función de defensa del viejo orden. Cualquiera que este sea, no es el mismo la defensa del viejo orden en Perú que la defensa del viejo orden en Argentina, pero finalmente. Y este Poder Judicial tiene que ser modificado. Bartra también se refiere al perfil ideológico que ha tenido como presidente López Obrador, a quien le reconoce su progresismo en materia social, pero también su conservadurismo en otros temas. Doctor, usted hablaba de los rasgos progresistas de López Obrador, de la política social, de la política redistributiva. Sin embargo, también desde la misma izquierda, desde lo que se llama sociedad civil, se han registrado varias críticas a políticas que se consideran conservadoras y hasta regresivas de López Obrador. Estamos hablando de la militarización, estamos hablando de que a él no le interesa mucho la política ambiental, ¿no? Él opta más bien por combustibles fósiles, en contraste, por ejemplo, con Petro, con Boris, que están por energías limpias, ¿sí? En el tema feminista, que es otra de las banderas del progresismo latinoamericano del siglo XXI, pues él está muy confrontado con los colectivos feministas. ¿Usted coincide o no con estos sectores que dicen que en ese aspecto las políticas, incluso ideológicamente López Obrador, se inscribe más en el conservadurismo? Sí y no. Coincido con la presencia de movimientos, el movimiento feminista, el movimiento ambientalista, que cuestionan, demandan, exigen, protestan. Me parece que uno de los grandes déficits del progresismo latinoamericano ha sido que una vez que los gobiernos progresistas llegan al poder ejecutivo, mayorías legislativas o minorías legislativas, pero gobiernan un país, los movimientos sociales que lo hicieron posible se desinflan y retroceden. En Bolivia tenemos muy claro la guerra del agua, la guerra del gas, la guerra de la coca, y después un desinfle cuando Evo Morales se vuelve el referente de la sociedad organizada. Y lo mismo podríamos decir en Ecuador con la CONAIE, que no encuentra la suya, y lo mismo podríamos decir con lo que fueron los piqueteros en Argentina, que cuando gobierna la izquierda no están presionando y cuando gobierna la derecha salen a protestar. Si tenemos un problema que los movimientos sociales no están presentes fuertemente cuando hay gobiernos de izquierda. El hecho de que haya un movimiento feminista en México y en el mundo y en América Latina muy poderoso, que esté exigiendo a los gobiernos que se dicen de izquierda una toma de decisiones más fuertes en términos de feminismo, me parece una excelente noticia. El hecho de que el ambientalismo sea una parte de la agenda global,
Hoy no podemos pensar en una modernidad alternativa, no podemos pensar en un post-neoliberalismo de izquierda, de derecha sí, un tronco, pero de izquierda no, que no sea conscientemente, premeditadamente ambientalista. Y el tema del militarismo es un tema que abordaré al final. Por lo tanto, estoy muy contento porque existan estos movimientos exijan el reclamo. Y me parece que en efecto esto influye, condiciona las políticas de un gobierno. Un gobierno que puede o no, es un tema que tiene que ver con factores a veces circunstanciales del perfil político del gobernante, pero que finalmente tiene que hacer políticas que respondan a estas presiones sociales. Este intelectual de izquierda interpreta el contundente triunfo de Morena en las elecciones del 2 de junio como un fuerte respaldo al gobierno de López Obrador, aunque habla también de los pendientes que deja el presidente de la 4T. El tema de que las políticas sociales se haya atendido fuertemente a los adultos mayores está muy bien, porque es un derecho de aquellos que han trabajado toda su vida y que no tienen acceso a la seguridad social en un país como México. Pero no está bien que los niños y adolescentes no hayan sido atendidos con la misma intensidad. La magnitud del presupuesto dirigido a los viejos, me refiero de gasto social, no es comparable con la magnitud del presupuesto en términos de gasto social dirigido a niños y adolescentes. Pues hay un déficit ahí. Pero además de esto... Y a mujeres también. A eso voy. El tema de las mujeres, que tiene que ver con la que ahora es un tema ineludible porque las mujeres lo han posicionado, es el tema de los cuidados. No puede ser que sigamos aceptando una y otra vez que las mujeres están destinadas a ser amas de casa y si además tienen chance y tienen la oportunidad, trabajan por fuera. O sea, doble jornada en el mejor de los casos. O simplemente jornada doméstica porque no pueden darse el lujo de trabajar por fuera. Sin una política de cuidados que no ha habido, ni en México ni en muchos lugares del mundo, no van a salir de la prisión doméstica las mujeres. El derecho de la mujer a tener las mismas posibilidades de empleo y de trabajo y por lo tanto de autodeterminación de los varones pasa por el hecho de que los cuidados que ellas asumen, salud, educación, vivienda, alimentación, se distribuya de mejor manera y que el Estado asume lo que debe asumir y no lo está asumiendo. No tenemos guarderías suficientes, no tenemos lugares para atender a los ancianos que requieren cuidados, no tenemos subsidio para las mujeres que hacen eso. La política de cuidados es un déficit de este gobierno, es algo que tendrá que ser atendido. Digo, sin hacerle campaña a Claudia Sheinbaum, pero que es uno de los temas que está poniendo por delante. El tema de los niños y adolescentes y el tema de las mujeres y de la política de cuidados. ¿Pero en eso ha sido conservador López Obrador? Sí. Para Bartra, otro déficit de este gobierno es el combate a la pobreza urbana dura, que incluso aumentó levemente en estos años. El mayor número de pobres de este país vive en las metrópolis, en Monterrey, Guadalajara, en la Ciudad de México, en la zona conurbada. No hay políticas equivalentes necesarias. Es necesario hacer políticas para atender a la pobreza urbana, porque la pobreza rural es, en términos relativos, mayor, pero en números absolutos no. Segundo, se atiende la pobreza rural atendiendo a los campesinos pequeños, con 1 o 2 o 3 hectáreas, 5 hectáreas. Pero no son los más pobres del campo. Los más pobres del campo son los que no tienen tierra y están en el campo. Los más pobres del campo son los que viven de sus salarios. Pero hay un programa Sembrando Vida para campesinos, hay un programa de Protección para el Bienestar para campesinos, hay un programa de fertilizantes para campesinos, hay un programa de precios de garantía para campesinos. Lo cual está muy bien. Pero ¿qué sucede con los que no tienen tierra y por lo tanto no pueden entrar en ninguno de esos programas, pero sin embargo son trabajadores, son pobres del campo? No hay programas. Necesitamos programas que atiendan la pobreza rural no campesina. ¿Qué son los jornaleros agrícolas? Una masa de 3 millones de familias. Estoy señalando ausencias, sí, pero no estoy señalando ausencias absolutas. Es decir, como López Obrador no le dio el énfasis que debió haberle dado, pues entonces la izquierda perdió esos temas. No, esos temas están ahí y yo creo que los está retomando Claudia Sheinbaum. Otro tema que está ahí es el de la militarización del país este sexenio. Pero para Bartra, tal militarización no existe. Él lo explica así. No hay tal militarización. La militarización es la expresión práctica del militarismo. El militarismo es una postura en política
que lleva a las decisiones políticas y a la conducción de procesos con un enfoque, con una perspectiva de carácter militar. Por ejemplo, si tú diseñas una carretera para poder tener control territorial sobre una región que te está saliendo de las manos, poder mover a la fuerza pública, pues es una decisión militarista. Si tú decides que vas a combatir al narcotráfico y además al mismo tiempo te vas a fortalecer como gobierno a través de declararle una guerra y hacer incursiones espectaculares contra los jefes del narco, sin que tenga un efecto mayor en la erradicación del sistema, pues entonces estás en una decisión militarista. Estoy pensando en Calderón y la guerra del narco. Si tú decides que vas a combatir la violencia social, como la está combatiendo Noboa en Ecuador, mediante la militarización, mediante la solicitud de que se le permita hacerlo, pues estás tomando decisiones políticas militaristas. Bukele igual. El Tren Maya no es un diseño militarista, aunque lo administre el ejército. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Lo que tenemos es que la Secretaría de la Defensa, que es una secretaría, está absorbiendo una serie de actividades productivas y de servicios. Son como 11 ahora. Tienen que ver con aeropuertos, tienen que ver con puertos, tienen que ver con el Tren Maya. Esto es una decisión administrativa, discutible. Algunos podrían pensar que por qué no otras secretarías pueden desempeñar. La decisión es: vamos a tener menos dificultades, más economías, más velocidad si lo hace la Secretaría de la Defensa. Yo creo que tiene razón. En todo caso es discutible, pero es una decisión administrativa. Para Proceso informó Rafael Croda.